Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza aquí en el Talmid. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa de televisión y radio en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor aquí expositivamente. En otra palabra, nosotros estamos enseñando la Biblia versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También queremos expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia, a aquellos que están visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia aquí en Cusco. Estamos ubicados en Huanchac, en la esquina de Garcilaso con Huanacapa, la parte baja, en el edificio 305, quinto piso. Hay un ascensor y ahí donde comenzamos los cultos cada domingo a las 9 de la mañana, precisamente donde yo tengo el privilegio de enseñar la palabra cada domingo en la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Joe Martínez exponiendo la palabra del Señor. Y luego los miércoles a las 6 p.m. tenemos un estudio bíblico y luego concluimos con una oración corporal intercediendo por todas las necesidades que existen. También, para más información, simplemente comuníquese con el número que voy a compartir en un momento. Y también, sepa bien, estamos agradecidos con todas las preguntas que la gente están enviando a este número de WhatsApp, haciendo sus preguntas, y estamos respondiendo a todas las preguntas bíblicas diariamente, juntamente con los envíos de todos los pedidos de los mensajes en audio y video, y eso lo enviamos gratis cada vez. Permíteme compartir el número. Hay dos números. El número es 993-093-959. Repito, aquí en local Cusco, 993-093-959. Y para nuestra audiencia internacional, donde la mayor parte de los pedidos viene, el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Muy bien, vamos a regresar a nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 10, por favor. En Mateo capítulo 10, donde estamos estudiando el llamado de los 12 apóstoles. Originalmente eran 12 discípulos, y la palabra discípulos significa aprendices, alumnos, estudiantes que estaban aprendiendo la palabra, y luego se graduaron y se convirtieron. Estos 12 se convierten en apóstoles. Y ahora en esta serie de aquí en adelante comenzamos a entrar un poquito más en los detalles de quiénes fueron estos hombres. Individualmente vamos a estudiar un poco de cada uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque queremos mostrar que estos hombres eran común y corriente igual como nosotros. Común y corriente igual como nosotros. Y sepa bien, Jesús personalmente los escogió y personalmente los adiestró, los equipó, los entrenó, les enseñó a ellos por 3 años. Y sepa bien, estos hombres eran testarudos, tercos, necios, duros, cabezones para aprender. Y la obra era, casi se veía que no se iba a realizar. Pero después de 3 años, para la gloria de Dios, estos hombres, explotaron. Cuando llegó la persona del Espíritu Santo, y estos hombres se convirtieron en hombres valientes, hombres de coraje, hombres con pantalones, hombres que convirtieron el mundo y le dieron boca arriba al mundo, predicando el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Por esa razón queremos estudiar quiénes fueron estos hombres. Ahora, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
y Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo el recaudador de impuestos, Jacobo el hijo de Alfeo y Tadeo, y Simón el cananita, y Judas Iscariote el que también se le entregó. Note, estos fueron 12 hombres común y corriente, note bien. Y estos hombres no eran hombres educados, no tenían títulos de las universidades, eran hombres que trabajaban con sus manos, pero hombres que trabajaban duro. Eran hombres también que eran fiel a su religión. No se olvide que estos son judíos, eran fiel al judaísmo, ¿no? Pero cuando Cristo los agarró y le dio boca arriba a sus vidas, ¿no? Y estos hombres se abandonaron en la mano de Jesús, ellos fueron una fuerza que hasta la fecha, hoy en día, el mundo no puede contra ellos. Y en cada grupo de estos 12 hombres había tres grupos, ¿no? Y en cada grupo había un líder. Ahora, note bien, ahora vamos a entrar un poquito en este concepto de liderazgo, y es importante captarlo. Y no importa, en cada grupo requiere que alguien se encargue, alguien tiene que ser la persona principal para manejar estos hombres fuertes. Ahora, los 12 eran hombres fuertes, tú tienes que entender esto. Te puedes imaginar, los 12 eran hombres fuertes en su propia personalidad. Pero en cada grupo necesitaba, alguien se tenía que encargar, alguien necesita ser el número uno, por decirlo así, alguien tiene que ser el principal para manejar y lidiar a los demás. Eso es parte del paquete del liderazgo. Uno tiene que aprender cómo tomar las riendas del liderazgo, pero también tiene que aprender cómo ceder a las riendas del liderazgo. Entonces, noten bien conmigo. Aquí en Mateo capítulo 10, en versículo 2, ¿no? El primero es no ser, mira, quiero que, y esto lo estuvimos hablando en la última sesión, que el primero no se refiere al orden de selección. El primero no se refiere al orden de selección. ¿Por qué? Porque Jesús llamó a Andrés, hermano de Pedro, antes de llamar a Pedro. Ahora, Pedro es el número uno en su grupo de 4, ¿no? Pero él no fue el primero, fue Andrés. Fue Andrés que fue llamado, ¿no? Ahora, note bien lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado de Pedro. Y Andrés su hermano, Jacobo el hijo de Zebedeo y su hermano Juan. Note bien, primero aquí, note bien, ahora quiero que tú notes, ahora, vaya conmigo en Juan capítulo 1, Juan le solo aquí en Mateo capítulo 10, y te quiero mostrar algo. Y esto es un concepto que no sé por qué es tan complicado de comprender, pero resulta que se convierte en algo complicado. Abre su Biblia en Juan capítulo 1, versículo 40 hasta 42. Juan capítulo 1, versículo 40 y 42. Dice, uno de los 12 oyeron que a Juan le siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo Jesús. Jesús mirándolo dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Ahora, en este contexto, yo creo que aquí donde resulta un poco complicado. No porque es complicado, es porque rechazamos. En este contexto, la palabra primero es la palabra protos en griego. La palabra es protos en griego, ¿no? Y indica más importante en rango. Los apóstoles eran iguales en su comisión. Los apóstoles eran iguales en su autoridad. Los apóstoles eran iguales en su poder divino. Y un día se sentarán en tronos iguales que cuando juzguen a los 12 tribus de Israel. Esto es cierto. Permíteme mostrarlo. En Mateo capítulo 19, versículo 28 dice esto. En Mateo capítulo 19, versículo 28 dice, y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Sabemos que en el futuro,
que en el futuro estos 12 hombres, ¿ves?, van a reinar juntamente con Cristo en el cielo, en el paraíso, sobre todo Israel. Eso está claro en la palabra del Señor. Una vez más, los 12 hombres eran igual en su comisión, eran igual en su autoridad, eran igual en su poder divino. Esto es importante, pero alguien se tiene que encargar, alguien tiene que estar encargado. Y ese es el punto aquí. Mira, yo tuve el privilegio de dirigir la iglesia, ¿no?, por casi 4 décadas, ¿no?, en los Estados Unidos, en California, ¿no?, donde yo era el encargado principal. Pero los demás hombres que servían conmigo tenían la misma autoridad, el mismo llamado, ¿no?, la misma comisión, ¿no?, y el mismo poder divino. Pero yo era el que estaba elegido, ¿no?, para encabezar la obra, ¿no? Pero yo no era especial o más poderoso o más inteligente o más cualquier otra cosa. Siempre alguien se tiene que encargar. Y el problema es que hoy día, en esta época de postmoderno, en esta época de postmodernismo, donde existe mucho, mira, la gente pelean por posiciones, pelean por títulos, pelean por una posición y un título que no tiene sentido. No tiene sentido, pero eso es lo que hacen. Todo el mundo quiere ser número uno, ¿no? Y a pesar que es incompetente, pero quiere ser el número uno, ¿no? No sabe lo que está haciendo, pero quiere ser el número uno, y no tiene sentido. Mira, esta palabra, primero Pedro, Simón Pedro, el hermano de Andrés, aunque Andrés fue el primero que fue escogido, está hablando no de posición, no de poder, pero está hablando de función. Esto es importante, de función. Pero en términos de función, Pedro fue primero, el miembro principal de los 12. Por ejemplo, aquí, yo tengo el gran privilegio. Escúcheme bien, por favor. Yo tengo el gran privilegio de ser parte de una iglesia local aquí, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, ¿no?, donde nuestro pastor Joe Martínez, ¿no?, él es el protros, él es el primero, él es el pastor principal de la iglesia. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que respetar esa posición y su función y su persona, porque él es el principal encargado. Esto es importante de captar, ¿no? A pesar que yo tengo, mira, la diferencia entre nosotros son de 30 años, pero yo tengo, ¿sabe por qué yo respeto al pastor Joe Martínez y por qué yo respeto su posición? Porque yo estuve en esa posición por casi 4 décadas. Yo entiendo la carga y entiendo el desafío, entiendo su función, entiendo su responsabilidad. Ahora, lo demás de nosotros es nuestra responsabilidad de rodearlo, apoyarlo, soportarlo, levantarlo. ¿Tú te recuerdas cuando el suegro de Moisés, ¿te recuerdas? Le llamó y dijo: hijo, no está haciendo bien las cosas. Tú necesitas un hombre que te va a levantar las manos, ¿no?, los brazos, y apoyarte en hacer tal cosa. Ese es el privilegio que yo tengo hoy en día, de ayudar a otro pastor ahora, levantarse, fortalecerlo a él, ¿ves? Igual como yo tuve hombres que me rodeaban a mí, por años y años y décadas, que me ayudaron a mí. Ahora yo tengo ese privilegio, ¿no?, de hacer igual. ¿Por qué? Porque tengo que comprender función, protros, ¿no? Ahora, en términos, Pedro fue el miembro principal de los 12. Protos, esta palabra se utiliza con el mismo significado. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, ¿no?, donde Pablo habla de sí mismo como el primero de todos los pecadores. Mira cómo Pablo utiliza esta misma palabra. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 dice: Pablo, fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Yo soy
el primero. Pablo reconoció que él era el pecador más grande en función. ¿Por qué? Porque él había perseguido, había azotado a la iglesia, había denunciado, había proclamado la sentencia de muerte y castigo sobre los cristianos. Ahora, permíteme otra vez. Abre su Biblia allá en Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando lo vi, caí como muerto en sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último, hablando del Señor Jesucristo. Ahora, aquí en Apocalipsis 1:17, Cristo habla de sí mismo como el primero, como el protos, y el último, el protos y el último, ¿no? Ningún grupo puede, escuche bien, y aquí está el principio. A ver si lo puedo decir en forma sencilla, para llegar al grano, ¿no? Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder. Ningún grupo puede funcionar de manera apropiada sin un líder. Esto es importante. Y Pedro fue desde el principio el miembro guía de los 12. Esto es importante. Ahora, la razón por que compartimos este asunto es esto. Tú sabes que nosotros en nuestras políticas terrenales aquí en la tierra, ¿no? Nuestras políticas, en la democracia, todo el mundo tiene poder, tiene el poder del voto, ¿no? Tiene el poder, individualmente todo el mundo tiene poder. El problema es que la sociedad requiere líderes. La política requiere líderes, que sean buenos o malos es otra cosa, pero requiere, porque no todo el mundo puede, no todo el mundo puede lidiar simultáneamente. Es caos, esto no funciona. Y lo que pasa es que mucha gente quiere entrar en la iglesia, escuche bien, quieren entrar en la iglesia con esa idea que yo soy mi propio protos, ¿ves? Yo soy el líder principal, ¿ves? Y yo voy a hacer lo que me da la gana, de la forma que me da la gana. Y yo voy a entrar y salir cuando me da la gana, etc. Y eso no funciona. Y cuando el pastor, ¿no? Y en este caso, nuestro pastor, él comienza a dirigir y él comienza a implementar, ¿ves? Lo que dice la palabra, cuando él comienza a poner en práctica, escúcheme, cuando él comienza a poner en práctica la sana doctrina, no solamente enseñar la sana doctrina, pero cuando él comienza a ponerla en práctica, la gente se molesta, porque no se quieren someter, no quieren reconocer. Mira, escuche bien, andamos mal. Esto es importante de captar. Ahora, segundo, todas las cuatro listas que están divididas en los mismos tres subgrupos. Subgrupos. Mira bien, el primer grupo incluye a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y el segundo incluye a Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo. Y el tercer grupo incluye a Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón Celote y Judas Iscariote. Ahora, note que los nombres están en órdenes distintos dentro de los grupos. Note, por favor, repetir esto. Note, los nombres están en órdenes distintos dentro de los grupos, pero siempre incluye los mismos cuatro. El primer nombre en cada grupo siempre es el mismo. Y lo que sugiere aquí es que cada grupo tenía su propia identidad y su propio líder. Aquí, por ejemplo, el primer grupo es Pedro, el segundo grupo va a ser Felipe, el tercer grupo va a ser Jacobo. ¿Entiende? Esta es la cosa que tenemos que reconocer. No es porque uno es más dotado, más talentoso, tiene más dones y tiene más gracia. No. Es que cada grupo requiere que alguien se encargue. Esa es la realidad. Ahora, el primer grupo, note bien, incluye a quienes Jesús llamó primero. Escuche bien. El primer grupo incluye a quienes Jesús llamó primero, aunque no en el orden individual. El segundo incluye a los que llamó a continuación y el tercer grupo a los que llamó de últimos. Ahora, sabemos mucho
de los hombres en el primer grupo. Eso está claro porque los evangelios hablan más de ellos, mucho menos de aquellos en el segundo grupo y casi nada acerca del tercer grupo, a excepción de Judas, quien traicionó a Jesús y se suicidó. Y fue reemplazado por Matías exactamente antes del día Pentecostés. ¿Te recuerdas eso? Matías va a reemplazar a Judas. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 26. Hechos capítulo 1, versículo 26. Y dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, cuando Matías se une, él no es menos. Matías va a ser parte de ese grupo que va a estar en el cielo, en frente del trono de Dios, juntamente con Jesucristo, reinando sobre las 12 tribus. Por favor, capte este concepto, ¿no? Mira, a veces lo pongo así. No existe solo una cantidad decreciente de información en cuanto a los miembros de cada grupo, sino también una intimidad decreciente con Jesús. Ahora, los 4 primeros constituyeron el ciclo íntimo, ¿no?, de discípulos, y de esos 4, Pedro, Jacobo, Juan, ¿no? Ellos fueron especialmente cercanos a él, a Jesús. Poco se dice de la instrucción o el trabajo directo de parte del Señor con el segundo grupo, y casi nada acerca del contacto cercano del tercer grupo. Él amaba a todos los apóstoles por igual, los facultó por igual y le prometió igual gloria, ¿no? Eso está claro en la Biblia. Pero a causa de las limitaciones físicas comunes a todos los hombres, no pudo prestarles igual atención. Es imposible, por favor. La inmadurez en la iglesia hoy día es alarmante, es absolutamente alarmante, ¿no? Mira, es imposible, por favor, para cualquier líder ser igualmente cercano a todos a quienes trabajan. Es que no es posible, escúcheme bien. Por necesidad delegará mayor responsabilidad y pasará más tiempo con ciertas personas que particularmente son capaces y dignas de confianza. Ahora, cuando yo estaba pastoreando, ¿no?, y por años y años en Los Ángeles, ¿no?, y ahora que estoy aquí ayudando a pastorear aquí en Cusco, en Perú, pero note bien, pero en Los Ángeles el hombre más cercano a mí era el pastor Gonzalo Martínez, ¿entiendes? Donde mi afección, mi amor por él no era igual, no porque los demás eran menos, porque así no es. Pero mi confianza estaba completamente depositada en él. Y todo el mundo sabía eso. Yo nunca lo discutí con nadie y nunca tuve que defenderlo. ¿Por qué? Porque cada líder necesita un grupo de personas que lo puede rodear, ¿me entiendes? ¿Ves? Y ese es el grupo que va formando, ¿ves?, cerca al líder principal. En este caso, ¿ves?, teníamos a Jacobo, Juan, ¿no?, y Andrés, ¿ves?, y Pedro, que estaban más cerca a Jesús. Esta es parte del orden natural cuando se está formando un liderazgo. Y esa es la realidad. Ahora, en el primer grupo, ¿no?, incluía dos pares de hermanos, ¿no? Pedro y Andrés eran hermanos, ¿no? Y Jacobo y Juan, ¿no? Todos los cuales eran pescadores. Esta es la parte interesante aquí ahora. Mateo era un recaudador de impuestos, pero no sabemos nada de las ocupaciones de los otros 7. La Biblia no nos dice. De 5 de ellos sabemos exactamente su trasfondo. Los otros 7 no sabemos. Ahora, los 2 pares de hermanos se conocían aún antes que Jesús los llamara, porque todos pescaban cerca del mar de Galilea. Ellos se conocían unos a los otros. Permíteme. Abro sus Biblias en Mateo capítulo 4. Y a Mateo capítulo 4, versículo 18 hasta 21. Quiero que lo vea aquí. Esto es importante.
Mira que dice, y andando, en versículo 18, Mateo capítulo 4 dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, echando red en el mar al mar, porque eran pescadores. Y le dijo, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Esta gente se conocía. Esa es parte del paquete, ¿no? Ahora, la mayor parte de los temperamentos que conocemos acerca de los apóstoles eran muy diferentes, muy diferentes. Por ejemplo, Pedro era, como digo, Pedro era más impulsivo. Él era más impulsivo, un líder natural, un hombre de acción, y es típicamente esos son los rasgos típicamente de un líder, ¿no? Y casi invariablemente era el primero en reaccionar a algo que se decía o hacía diciendo o haciendo algo de sí mismo. Ahora, por otra parte tenemos Juan. Al otro lado, Juan, ¿no? Y Juan parece haberse vuelto tranquilo y pensativo bajo la tutela de Cristo. Así era Juan. Ahora, cuando yo estaba en Los Ángeles, ¿no? Básicamente, es una buena descripción, ¿no? Entre yo, mi persona, y Pastor Gonzalo. ¿Me entiendes? Y yo abrazo, yo amo a ese hermano como no te puedes imaginar, ¿entiendes? Pero nuestras personalidades eran completamente, radicalmente diferentes. Cómo él se acercaba a las cosas y yo eran radicalmente diferentes, pero llegábamos al mismo lugar, ¿no? Note bien que la personalidad de una persona a veces es el regalo que Dios le dio a él. Y él lo va a usar para su honra y su gloria. Ahora, en los principios 12 capítulos, ¿no?, del libro de los Hechos, ¿no?, leemos que Pedro y Juan trabajaban muy de cerca dentro de los primeros años de la iglesia primitiva. Ahora, esta debió haber sido una útil experiencia de aprendizaje para ambos. Ahora, por ejemplo, con Pedro, ¿no?, ansioso por ir adelante, y Juan queriendo pensar primero en las cosas. Pedro llevaba a cabo toda predicación, y los hombres de igual condición y cargo, incluso con dones similares, pueden tener funciones diferentes en relación en la singularidad de sus dones. Ahora, era evidente que Tomás, por ejemplo, si tomamos a Tomás, ¿no?, era el más, que la palabra busco, más escéptico, ¿no? Tomás era más escéptico de los 12, ¿no? ¿Tú te recuerdas eso de él? Dame un ejemplo, permíteme compartir un ejemplo. En Juan capítulo 20, versículo 25, abre su Biblia, Juan capítulo 20, versículo 25, mira lo que dice, entonces los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en mis manos, Tomás está hablando, ¿no? Dice, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ese era Tomás, ¿no? Ahora, Tomás, que era más escéptico, ¿no? Y el mismo nombre de Simón el Celote, ¿no?, indica que era un judío revolucionario. Mira, Simón el Celote, mira su nombre, ¿no? Era un judío revolucionario, radical, dedicado a expulsar a los opresores o romanos. Él estaba dispuesto para cortar cabezas, ¿no? ¿Me entiende? Porque eso era parte de su personalidad. Ahora, pero era un gran hombre de Dios. Por ejemplo, nosotros tuvimos otro pastor, ¿no?, aún más bien peruano, José Cajabarenga, ¿no? Y él es la razón principal porque llegamos a Perú, ¿no? Y fue con él, y él es peruano, ¿no? Y más bien, él murió aquí durante la pandemia.
pero él tuvo con nosotros más de 35, 36 años, algo así, en Los Ángeles, trabajando con nosotros en la iglesia, pero no está bien. Y Juan Cajarenga no era un juego, ese hombre era rotundo, y yo me recuerdo, este es como Simón Ezelote, ¿no? Pero un hombre que amaba a Dios, a la iglesia y la obra del Señor. Mira, es indudable, ¿no?, que antes de conocer a Cristo habría clavado de buen gana un cuchillo en el corazón de Mateo, un traidor colaborador de Roma. Mira, tú tienes que entender, eran hombres completamente, radicalmente diferentes, pero Dios de una forma los unió a ellos en maneras que, humanamente hablando, es incomprensible. ¿Cómo? Tú miras un grupo y dices, ¿y cómo que Dios unió a este, y lo puse en un mismo grupo, en una misma iglesia? Y son así, mira, ¿cómo puede ser? Mira, esa es la maravilla de Dios. Esa es simplemente la maravilla de Dios, ¿no? Note bien conmigo. Ahora vamos a comenzar a entrar un poco más en detalle de estos hombres, los discípulos que se convirtieron en apóstoles. Primeramente vamos a comenzar obviamente con Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro. Vamos a rezar Mateo capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, versículo 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado el Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Pero no primero Simón, llamado Pedro. Ahora, todos los 12, incluso Judas, fueron partes integrales del plan del Señor. Pero Pedro era sin duda el personaje central, ¿no? Tanto en los 3 años del ministerio terrenal de Cristo como en los primeros años de la iglesia después de Pentecostés. Jesús pasó más tiempo con Pedro que con cualquiera de los demás. En parte, ¿por qué? Porque Pedro estaba constantemente al lado del Señor. Nunca se alejó de Jesús y siempre estaba haciendo preguntas, aconsejando y hasta dando órdenes. Pedro se convirtió en la mano derecha de Jesús. Y tú tienes que entender eso. Ahora, aparte del de Jesús, ningún nombre se menciona con más frecuencia en el Nuevo Testamento que el de Pedro. Ahora, ninguna otra persona habla tan a menudo, o ninguna otra se habla con tanta frecuencia. Es Pedro. Ningún discípulo fue reprendido tan a menudo o de modo tan severo como Pedro. Y sobre él fue suficientemente atrevido para reprender al Señor. ¿Es quién fue? Pedro. Ningún otro discípulo confesó con tanto, con tanto valor, ¿no? Con tanto valor a Cristo, ni lo negó con tanto valor tampoco. ¿Quién fue? Pedro. Ningún otro discípulo fue tan elogiado y bendecido por Jesús, Pedro. Y sin embargo, a ningún otro lo llamó Satanás. Pedro. Esa fue la persona de él. Vamos a hacer una pregunta, porque me encanta, porque una de las cosas que nosotros disfrutamos mucho en este ministerio, ¿no?, es que le damos la libertad a nuestra audiencia enviar sus preguntas. No importa, y nosotros estamos llevando varias series de enseñanzas con distintos libros, ¿no? Y lo que pasa es que la gente manda sus preguntas, ¿eh? Por ejemplo, los viernes con nuestro pastor Joe Martínez en nuestro programa de televisión radio estamos ahorita estudiando el libro de 1 de Juan. Estamos comenzando con el libro de Juan, el 1 de Juan, la primera epístola de Juan, ¿no? Y ahí están entrando las preguntas sobre ese libro. Por 2-3 días en la semana yo estoy enseñando el libro de Romanos. Ahí están entrando aquí. Ahora, en esta serie de Mateo, también está entrando preguntas. Y luego recibimos otras preguntas en cuanto nosotros estamos respondiendo. Pero nota que aquí hay una pregunta que me encanta. Mira, y dice, ¿cómo pudo Jesús tomar a un individuo tan ambivalente, inconstante y centrado en sí mismo, y ponerlo como primero el protos de los apóstoles? Permítanme, por favor. Me encantó la pregunta. Eso es lo que a mí me fascina. Me fascina que la gente
literalmente están escuchando, ¿no? Y cuando yo compartí esto en la última sesión, el día de ayer, ¿no? Lo que pasó fue que, y luego la gente comenzaron a hacer su pregunta. Quiero repetir la pregunta porque note la calidad de la pregunta, mira, que me dice, wow, estaba escuchando. Repito la pregunta. ¿Cómo pudo Jesús tomar a un individuo tan ambivalente, inconstante y centrado en sí mismo y ponerlo como el primero protos de los apóstoles? ¡Wow! ¡Qué pregunta clave! Bueno, por el relato del Evangelio podemos definir definir al menos, a ver cómo respondo así. Déjame responder así. Por el relato del Evangelio podemos definir al menos tres elementos esclarecedores que jugaron un papel decisivo en la preparación que el Señor hizo a Pedro. Primeramente tenemos lo que quiero nombrar el material básico adecuado. El material básico adecuado. Ahora, no se olvide que estamos respondiendo a esta pregunta, por favor, mira. Por favor, no, una vez más, porque no se me pierde en la explicación. Note una vez más la pregunta. ¿Cómo pudo Jesús tomar un individuo tan ambivalente, inconstante y centrado en sí mismo y ponerlo como el primero, el protos de los apóstoles? Note esa pregunta, esta es importante. Ahora, aquí yo creo que hay tres elementos, ¿no? Esclarecedores que jugaron un papel decisivo en la preparación que el Señor hizo de Pedro. Nota los tres. Primeramente, número uno, el material básico adecuado. El material básico adecuado. Número dos, experiencias adecuadas. Experiencias adecuadas. Número tres, lecciones adecuadas. Vamos a ver en el tiempo que nos resta aquí a desarrollar por lo menos el primero aquí, ¿no? Vamos a hablar de estos tres elementos respondiendo a esta gran pregunta de nuestra audiencia. Mire bien, primeramente el material básico adecuado. Pedro tenía el material, si lo puedo. No hay otra manera como decirlo en el momento. Pero Pedro tenía el material básico adecuado de cual Jesús podía modelar el tipo de líder que quería que este hombre fuera. Y esta es la parte que se nos escapa. Es igual con cada líder. Tiene un material básico adecuado en cuanto Dios puede usar y moldearlo a la imagen como Él lo quiere usar a Él. Y eso es lo que tenía Pedro, ¿no? Pedro tuvo un gran inicio, ¿no? Contaba con gran potencial. Pero aunque tenía el control de su propia vida, sus inicios nunca llegaron más allá de eso. Y su potencial no siempre fue fácil de ver. Sin embargo, una de las calificaciones de Pedro para el liderazgo se ve que continuamente le hacía preguntas a Jesús. Él era un preguntón. Él le gustaba hacer preguntas, ¿no? Siempre quería saber el qué. Él quería saber el qué, el cuándo, el dónde y el porqué de todo lo que el Señor decía y hacía, ¿no? Y muchas de sus preguntas fueron superficiales y inmaduras al principio, pero reflejaban un auténtico interés en cuanto a Jesús y su obra. Yo me recuerdo cuando llegué a los pies del Señor Jesucristo y yo estaba trabajando en la universidad. Era un hombre ya destacado, un hombre que yo había alcanzado niveles de éxito que yo no había esperado. Tenía mis títulos, mi educación, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué a los pies de Jesucristo, yo no sabía nada de la Biblia. Yo estaba, nada, cero. Y yo dejé mi pastor loco, lo tenía loco, porque yo tenía preguntas sobre preguntas. Mira, ¿sabe qué? La primera semana que llegué a los pies, o lo que nosotros conocemos como la conversión o la salvación, yo literalmente leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis, Génesis. La leí completamente, ¿no?
Y yo tenía tantas preguntas que yo tenía a mi pastor loco, completamente loco. Más bien, me pasó a otros, ¿ves? Y yo lo tenía a ellos loco. Yo tenía preguntas. Y al principio eran preguntas inmaduras, pues yo quería saber. Así era Pedro. Y Jesús vio algo en él de la misma forma que mi pastor vio algo en mi vida, ¿no? Para moldearme en un lugar de posición de liderazgo. Ahora, una persona que no hace preguntas tiene pocas posibilidades de triunfar como líder. Voy a repetir, una persona que no hace preguntas tiene pocas posibilidades de triunfar como líder. ¿Por qué? Porque no tiene deseo o disposición para inquirir acerca de lo que no entiende. Parece que cuando los demás participantes, cuando los demás participantes, los demás discípulos, cuando los más discípulos no entendían algo, eran más propensos a guardar silencio o simplemente debatir sus dudas y cuestiones entre ellos y solamente ellos. Pero Pedro era otro. Pedro, por otra parte, nunca fue renuente. Nunca fue renuente a preguntar a Jesús cualquier cosa que tuviera en mente. Él hablaba. Y cuando Pedro no entendió lo que Jesús quiso decir al manifestar que no es, mira bien, te quiero mostrar algo. Mira lo que dice, te voy a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 15, vamos a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Y vamos a, permíteme, versículo 11. Versículo 11, Mateo capítulo 15, versículo 11. Mira, lo que entra en la boca, lo que contamina al hombre, le preguntó, explícanos esta parábola. ¿Te recuerdas eso? Mira lo que dice en Mateo capítulo 15, versículo 11. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, Pedro y los demás apóstoles están escuchando esto, ¿no? Discípulos, perdón, y Pedro no estaba contento. Y mira lo que dice el versículo 15, Mateo 15, respondiendo Pedro dijo, explícanos la parábola. Y dice, yo quiero entender, explícame. Así yo tenía mi pastor loco, yo quiero entender. ¿Me entiende? Pedro no iba a aceptar que él escuchó las palabras traspasar los labios de Jesús y no entendía. Él tenía preguntas. Mira, yo no sé por qué nosotros no nos atrevemos a levantar la mano y hacer preguntas. Yo no entiendo eso, yo no lo comprendo. Cuando yo era un niño, ¿no? En las escuelas, ¿no? Y este fue parte de mi problema. Me recuerdo, porque una cosa que fuimos criados con mi papá, ¿no? Y mi papá era un hombre que bien estricto, bien duro, que no te puedes imaginar. Este hombre no era juego, ¿no? Pero él no aceptaba que tú no entendías y no preguntaba lo que no entendía. Eso él no lo aceptaba. Mire, ese te metía una patada, una bofetada, un coscorrón. Eso no, abre la boca y pregunta. Así nos crió. Cuando yo estaba en la escuela, yo hacía la pregunta. Ahora, los otros alumnos se molestaban conmigo. Y yo dije, ok, papito, ¿sabe qué? Cuando se te va la clase afuera, yo te espero en el pasillo. Vamos afuera. Y yo peleaba con afuera. A mí no me importaba. Yo no aceptaba la idea de quedarme en la clase sentado y no entendiendo nada, ni papá lo que decía el maestro, el docente. Yo no entendía. No. Un momentito. ¿Qué quiere decir eso? Yo preguntaba, ¿no? Pedro preguntaba. Yo me quedo fascinado con muchos cristianos van a la iglesia, se sienten y escuchan un mensaje, una enseñanza, y todo en acepto. Mira, maneja la cabeza así, arriba, para adentro está, no entienden ni papá lo que está diciendo. Mira, Pedro no iba a aceptar eso. Cuando Cristo dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que le sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Aquí en Mateo 15:11, Pedro dijo, un momentito. En versículo 15 dijo, explícanos la parábola. Al hallarse preocupado por la recompensa que él y sus compañeros discípulos obtendrían por dejar todo y seguir a Jesús, no titubeó en preguntarle al respecto. Mira, lo demás, Cristo habló y él dijo, un momentito,
Déme un ejemplo. Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19, mira lo que dice el versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y los demás se quedan mirando. ¡Qué atrevido! ¡Híjoles! ¡Qué atrevido! ¿Tú te atreves a hacer la pregunta? Sí, yo quiero saber y quiero entender. Pedro no tenía problema hacer las preguntas. A mí, me encanta Pedro porque tiene una lengua sin pelo. Él quería saber, él quería entender. Y peor, los demás estaban contentos. Bueno, a ver si entendemos en el camino. Pero no, yo quiero entender ahorita, en este momento. Pedro preguntó acerca de la higuera que Jesús hizo que se secara. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 21. Mateo capítulo 11, versículo 21, ¿no? Y junto con Jacobo, Juan y Andrés, pidieron a Jesús que explicara cuándo y cómo sería destruido el templo. Mira, ¿te recuerdas esto? Marcos capítulo 11, versículo 21, por favor. Dice esto. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, vete a Marcos capítulo 13, versículo 4. Marcos, 2 capítulos más. Capítulo 13, versículo 4. Dinos, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan en cumplir? Pedro quería saber. Esto es lo que encariñó el corazón de Jesús con Pedro. Este hombre está realmente interesado. Y se notaba que era un hombre que él quería hacer, él quería activar, él quería actuar. Pero no quería actuar de un tonto, quería saber. Y después que el Señor le dijera a Pedro que sería martirizado, cuestionó respecto al destino de Juan. ¿Te recuerdas eso? Mira, abre su Biblia en Juan capítulo 21, versículo 2. Pedro entendió que lo iban a matar. Él entendió eso. Pero él hizo la pregunta en sus últimos momentos, ¿y qué de mi hermano Juan? ¿Y qué de mi hermano? Note, Pedro siempre estaba preguntando porque sus preguntas tenían propósito. No era un preguntón simplemente por ser un preguntón. Mira lo que dice Juan capítulo 21, versículo. Entonces Pedro a verlo le dijo, Señor, ¿y este qué? ¿Y este qué? Mi hermano, ¿y este qué? Note que las preguntas de Pedro nunca recibieron respuesta esperada, ya que por lo general eran egocéntricas o perdían por completo la verdad principal que Jesús estaba explicando. Pero él iba a preguntar. Pero el Señor usó incluso esas malas preguntas para formarlo pacientemente en el liderazgo. Las preguntas de Pedro, por inmaduras que muchas de ellas eran, le dieron al Señor una oportunidad de ayudarlo a crecer. Y esa es la cosa. Mira, ¿cómo es que tú vas a ayudar a una persona a crecer si nunca abre la boca? Tú no sabes lo que estás sintiendo. Tú no sabes lo que estás pensando. Yo no sé dónde sacamos esa gran virtud, que los hombres son silencio, no hablan nada. Tú hablas con los hombres. Abre la boca, papito. Haz la pregunta. Yo no sé por qué tantos hombres tienen vergüenza de hacer una pregunta. La vergüenza es suya. Se le digo una cosa que yo creo que usted note de Pedro. Pedro mostró iniciativa. Esto es importante. Aunque él estaba mostrando su iniciativa con preguntas inmaduras, pero él estaba mostrando iniciativa. Esto es importante en el liderazgo. Pedro mostró iniciativa, otro ingrediente necesario del liderazgo. Así como generalmente era el primero en hacerle preguntas a Jesús, también por lo general, ¿no? Era el primero en responder a las preguntas que el Señor hacía. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién decís que yo soy? Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Te recuerdas eso? Abre su Biblia en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, mira lo que dice versículo 15 y 16. Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice, y él le dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Jesús está hablando. Y Pedro respondiendo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te recuerdas que cuando los soldados llegaron a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Te recuerdas eso?
Abre su Biblia, Juan capítulo 18, versículo 10. Juan capítulo 18, versículo 10 dice esto. Y entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja, el siervo llamado Malco. Él siempre estaba iniciando. Y aunque a menudo sus acciones eran equivocadas, Pedro estaba listo para responder en lo que creía que era el beneficio de Cristo. No estaba sentado en las bancas con los brazos cruzados haciendo absolutamente nada.